La semana que viene comienzo una nueva edición de Impulso, del coaching grupal, ya es la cuarta, y en esta ocasión he decidido hacer una reunión previa con los alumnos que van a formar parte del grupo a nivel individual, un poquito con la intención de conocer un poco cuál es su situación actual, ¿no? Porque son jugadores entre No Limit 2, No Limit 10, los hay que tienen más, los hay que tienen menos experiencia, pero además han estado aprendiendo en distintos sitios de determinadas maneras, ¿no? Que no tienen para nada por qué coincidir. A nivel general, tienen muy poco presente al rival en la ecuación y hay algunos que ni lo tenían prácticamente. Me he encontrado con algún caso en el que juegan absolutamente ABC sin tener prácticamente presente al rival que se tiene delante, ¿no? Entonces una cosa que les comento es que aquí vamos a tener muy presente a la hora de la toma de decisiones cuál es el perfil del rival, cómo juega y que van a tener que cambiar totalmente el chip de lo que venían haciendo, ¿no? Al final, cuando has estado aprendiendo a jugar de una determinada manera, has cogido unos hábitos y tu cerebro piensa de una determinada manera y en este caso hacer este tipo de formación les va a suponer pues, un cambio totalmente distinto en el que vamos a estar muy presente en la mesa de quienes están sentados, ¿no? Entonces les comentaba esto y les comentaba que va a suponer un cambio muy grande a la hora de los resultados que pueden obtener si lo hacen bien y a la hora de la toma de decisiones, porque realmente no es más difícil jugar al póker teniendo presente al rival. Al contrario, en cuanto aprendemos a identificarlos bien, incluso las decisiones se vuelven más fáciles y evitamos cagadas muy absurdas que se cometen cuando jugamos de una manera totalmente estándar. Como digo, voy a mostrar ahora unas gráficas que creo que pueden aclarar muy bien este punto que comento. Bueno, vamos con la primera de las gráficas. Por si no estás habituado a las gráficas de Poker Tracker, voy a recordar muy brevemente los colores que estás viendo ahí, aunque ya lo he explicado en algún vídeo. Verde y amarillo es realmente el balance, no es en lo que nos vamos a fijar a día de hoy, un poco lo que vas ganando o perdiendo y lo que deberías en función de cuando te has ido all-in y demás. Donde nos vamos a ir hoy y donde va a ser más relevante a la hora de entender lo potente que es tener presente al rival es al azul y a la roja. La roja viene a significar el balance de lo que ganas o pierdes cuando no enseñas la mano. Para que se entienda bien, si tu rival te hace una apuesta y tú foldeas, abandonas, estás perdiendo el bote, con lo cual eso supone pérdida en la línea roja, que se vaya para abajo. Si tú haces una apuesta y tu rival abandona, ganas el bote sin enseñar la mano, justo lo contrario, estarás influyendo en tu roja, ¿vale? Porque te lo estás llevando sin enseñar la mano y en ese caso como te llevas el bote de manera positiva, ¿no? Subiéndola. La azul es también las ganancias o pérdidas, pero relacionados con justo lo contrario, cuando sí enseñas la mano. Cuando enseñas la mano y tienes la mejor, te llevas el bote, tu azul sube. Cuando enseñas la mano y tu rival es el que tiene la mejor mano, estás perdiendo, eso supone que tu azul baje. Bien, aclarado este punto, ¿qué es lo que estamos viendo como ejemplo en este jugador? Que por cierto es un desastre. Los dos que vamos a ver son un desastre, pierden muchísimo, lo que significa que si sabes jugar contra ellos, puedes ganarles muchísimo. Bien, van a ser los típicos jugadores que todo el mundo quiere tener en las mesas, ¿no? En este primero en concreto, lo que estamos viendo es que su azul está ligeramente en positivo, no gran cosa, pero lo que más destaca y reseñable es que su roja se va a las alcantarillas. ¿Qué nos dice esto? Pues que el rival es outplayable, que es débil, que se le puede echar una y otra vez del bote faroleándole. Es un rival en el que la forma más rentable que se le va a poder jugar y cómo se le va a poder ganar una barbaridad es sabiendo farolearle en múltiples situaciones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es por ahí por donde pierde. Es donde está, digamos, su talón de Aquiles, ¿no? Vamos a ver el segundo. Aquí tenemos al segundo en cuestión
que tiene en común con el primero en que es, como digo, un absoluto desastre, otro que siempre queremos tener en las mesas y que si lo tienes te tienes que aguantar hasta las ganas de ir al baño porque le vas a poder sacar hasta los higadillos. Es muy distinto. Son dos jugadores que pierden, insisto, muchísimo, pero lo pierden de diferente manera. ¿Qué es lo que veíamos antes? Una roja para abajo y una azul, que tampoco era gran cosa, pero en positivo. Y aquí estamos viendo exactamente lo opuesto. Y eso significa que estos dos jugadores tienen dos formas radicalmente opuestas de jugar y dos formas radicalmente opuestas de perder, de palmar. ¿Qué significa esa roja positiva? Que está robando muchísimos botes. ¿Por qué? Porque este tío es bueno robando botes, es bueno faroleando. ¿Qué va? Es un absoluto desastre. Tiene la roja positiva porque no para de pegar auténticos zambombazos con cualquier mierda, ¿vale? Pero no farolea bien porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando le pagan, pues tiene unas pérdidas enormes. Hay muchos jugadores que son débiles y no se van a enterar y se las van a estar comiendo, pero a poco que alguno se entere de que este tipo está desfasado, pues va a dejar con las manos buenas de que le rellenen el bote y le va a hacer un buen agujero, ¿no? Que es lo que se trataría. ¿Qué estamos hablando? Como digo, de dos formas distintas de enfocar el póker, dos formas distintas de ser un desastre, de perder una barbaridad de fichas de dinero. La forma en la que tenemos que jugar contra este tipo es radicalmente opuesta a la de la anterior. Como te pongas a farolear a este tipo, te vas a llevar una buena. Te vas a llevar una buena y como empieces a tirar manos con cierto valor, pagando solo cuando tienes una muy potente, te va a destrozar. Un tío que es un desastre te va a destrozar, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos viendo? Como una gráfica nos deja muy claro, frente a otra, dos formas muy, muy distintas de entender el juego y cómo, insisto, se puede ser un desastre de dos formas distintas. Para entender bien lo que esto supone, vamos a ver ambas a la vez. Aquí tenemos a ambos jugadores, viéndose un poquito más pequeñito, creo que aún así se aprecia bien cuál es cada uno, ¿no? Lo que te voy a decir ahora es que te plantees en un escenario, que esto está ocurriendo todos los días, y es jugar estándar contra estos dos jugadores. Es decir, hay muchas veces que tú, en una determinada situación, sin tener presente a tu rival, vas a estar haciendo un farol invirtiendo más o menos fichas. Sobre todo si son más fichas, aquí la cosa va a ser más relevante, ¿no? Porque si te planteas en la situación de estar haciendo un farol al tío de arriba, estamos hablando que en ambos casos hemos dicho que son desastrosos y le puedes ganar muchísimo, ¿no? A ambos. Pues al tío de arriba, cuando le hagas un farol, no solo no le vas a estar ganando, sino que la vas a estar cagando a lo bestia. Porque es un colgado que te puede contrafarolear, que te puede pagar con absolutamente mierdas de manos, con lo cual hacer un farol contra este jugador tendría una expectativa realmente terrible. En cambio, si tú estás jugando a nivel estándar sin tener ni idea y tienes la suerte de que ese farol, sobre todo si es en un bote grande, se lo estás haciendo al de abajo, pues vas a tener una situación muy, muy favorable en la que vas a estar ganando mucho dinero. Lo mismo ocurre a la hora de pagar, ¿no? Si tú tienes una mano decente, pagando al de arriba que te está faroleando a saco, le vas a sacar un montón de dinero porque vas a cazar todos sus faroles. En cambio, si empiezas a pagar con manos que no sean relativamente potentes al de abajo, cuando empieza a rellenar el bote, vas a salir escaldado. Vas a estar palmando dinero. ¿Por qué? Porque estás jugando, digamos, frente a la lógica de actuación en función de un rival que lo que te está apostando es principalmente por valor, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de aquí? Pues lo primero, que si nosotros sabemos de qué pie cojea cada rival, cómo pierde el dinero, será mucho más fácil la toma de decisiones. Es algo que comentaba, ¿no? Serán más fáciles y serán más efectivas. Bien, ganas muchísimo más dinero bluffcacheando, pagándole a un rival que está súper desfasado, bien, que a un rival que farolea, pero lo hace en determinada medida sin estar absolutamente desequilibrado, ¿no? Y lo mismo ocurre con las situaciones de farolear a quien debes farolear
demás, ¿no? Entonces, ganas más y la decisión es más fácil. Por eso, el que está jugando aquí estándar está cometiendo aciertos y errores. Incluso cuando acierta, el acierto no es total, porque si está jugando una estrategia ABC, esa estrategia ABC lo que lo va a indicar es que controle el número de faroles. Va a meter, digamos, entre comillas, cierto equilibrio, porque las estrategias ABC, sobre todo las que se usan al principio, equilibrio no suelen tener tampoco mucho, pero bueno, el caso es que no las blufean todas, no las farolean todas, e intentan meter ciertos faroles sí, ciertos no. Entonces, cuando le hagan un farol que esté dentro de su estrategia va a estar muy bien, pero tampoco va a ser la bomba, porque todo el resto de faroles que podías estar haciendo de manera mega rentable no los estás haciendo, ¿no? Y lo mismo pasa a la hora de pagar al de arriba y demás, ¿no? Entonces, cuando tú eres capaz de manipular al rival, hacer un juego muy muy adaptado, es cuando más vas a ganar. Y aquí es donde tú me puedes decir, genial, esto así, con la gráfica se ve muy bien, pero yo cuando juego contra el rival no sé sus resultados, no sé cómo es su gráfica. Vale. Bueno, de primeras hay muchos que aquí estarán diciendo, vale, está claro que el HUD, ¿no? Esas estadísticas que te otorga un tracker como el que estás viendo aquí, ¿no? Como Poker Tracker, ya te da pistas de por dónde van los tiros. Y la respuesta es absolutamente sí. Tú viendo un HUD perfectamente, en cuanto tienes información suficiente, debes saber cómo es la gráfica del rival. Es decir, yo viendo, y tú deberías, o sería muy conveniente que lo hicieras, viendo el HUD del rival, yo ya sé cómo es su gráfica. Bien, viendo las estadísticas del HUD, aunque no veas la gráfica, vas a saber si es de los que tienen la roja de una forma, la azul de otra. Vas a saber cuánto pierden, qué capacidad tienen de perder y cómo lo pierden. Bien. Entonces, esto es muy importante a la hora de la lectura del HUD. Pero algo que también es extremadamente fundamental, y por eso digo que también influye mucho en qué grado tenemos presente al rival a la hora de tomar la decisión, es la capacidad para entender cómo sería esta gráfica con el número de manos mínimo posible. Es decir, hay gente que hasta que no tiene una muestra enorme de manos no empieza a hacer juego explotativo. Gente que se fija mucho en estadísticas concretas y no ven todo el cuadro a nivel general, ¿no? Una de las claves, y sobre todo cuando tenemos rivales como los que estamos viendo ahora, es darte cuenta lo antes posible. ¿Por qué? Estos jugadores son un absoluto desastre. Son jugadores que igual muchos en el póker duran 200 manos. 200 manos. O sea, en 200 manos el tío ya ha aparecido, igual ya no vuelve a jugar en su vida. ¿Qué significa esto? Lo primero, si duran 200 manos es porque sus resultados son lamentables, ¿no? Esto ya lo comentábamos. Lógicamente, si fueran ganadores y estuvieran haciendo dinero, iban a seguir ahí, ¿no? Pero es gente que se mete un poco a jugar al póker sin tener mucha idea y pierden a lo bestia. Pero a lo bestia, como hemos estado viendo. ¿Qué supone eso? Que sean capaces en 200 manos, sin exagerar, de perder 4, 5, 6 cajas. Una barbaridad, ¿vale? En 200 manos, 4, 5, 6 cajas es una auténtica barbaridad, ¿vale? ¿Y cuál es la clave? Que el que es capaz de entender antes cuál es el perfil, con cuál de estas gráficas se ajustaría, es el que antes puede actuar en consecuencia, adaptar su juego, y sobre todo si conoce una estrategia correcta para adaptarse, lo va a poder aprovechar al máximo y va a ser el que se quede el máximo de esas 4, 5, 6 cajas que va a perder, ¿vale? Si tú eres el primero que entiendes qué está pasando, serás el primero en empezar a actuar en consecuencia y en el que más trozo del pastel se lleve. Bien, pues hay personas que aunque entienden que esto ocurre, que entienden el juego explotador, no empiezan a aplicar medidas hasta que tienen un montón de manos. Esto es especialmente dañino con jugadores que pierden muchísimo y que abandonan pronto las mesas. Adquirir la capacidad de entenderlo con el menor número de manos es fundamental. En impulso, es que con 10 manos muchas veces ya estamos haciendo un juego explotador. Ya entendemos qué tipo de perfil puede estar detrás y ya estamos tomando acciones concretas teniendo en cuenta si el rival va a ser de un tipo o de otro, ¿vale?
jugadores Wix, que son regulares. No pierden tanto como estos jugadores, pero es muy fácil leerlos. No puedes esperar a tener 5.000, 10.000 manos de un regular para hacerle un juego explotador, sobre todo cuando estás en stakes bajos. Es que no sé cómo juegan el River, o no puedo dar por buenos los datos que tengo de sus stats en el River, porque están muy influenciadas por la varianza. Son muy poquitos datos, pueden ser casualidad. Bien, pero es que con el resto ya puedes tener claro de qué tipo de jugador es, de cómo es su gráfica, y su juego en el River es que tú vas a saber cómo va a ser a nivel general. Y vas a poder hacer explotaciones a nivel rentable aunque no tengas casi información. Y esto es donde creo que hay un déficit muy grande, ¿no? Como ves, esto es algo muy potente. La próxima vez que hagas un farol y no tengas ni idea a quién se lo estás haciendo, que sepas que puede ser a uno como el de arriba o a uno como el de abajo. Si juegas en una sala sin HUD, yo siempre recomiendo el tracker. Con un tracker te vas a estar enterando de estas cosas. Puedes hacer un juego explotador de un nivel muy avanzado, cuestión que sin HUD no puedes. Y creo que después de haber visto esto entenderás el potencial que el juego explotador tiene, aquel en el que adaptamos nuestros movimientos muy mucho al rival que tenemos enfrente. Espero que para todo aquel que se encuentre en esa situación en la que poco está teniendo que ver el rival en la ecuación, cambie un poco el chip y empiece a modificar su forma de enfocar el póker. Y llegado hasta aquí, ya simplemente, como siempre, me despido diciéndote que si quieres nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.